Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir hier zusammenkommen können und dein Wort studieren können. So bitte öffne unsere Gedanken und Herzen, dass wir die Dinge annehmen können und dass es unser Leben verändert. In Jesu Namen danken wir dir dafür. Amen. Amen. So yesterday we reviewed our reform lines. Ayer Gestern haben dimos wir un unsere repaso de nuestras líneas de Reformlinien reforma aufgeholt und beleuchtet. We added some information, Wir y haben añadimos einige algo de Informationen información. hinzugefügt, but the main purpose aber Para der el propósito Hauptgrund is to principal highlight this time period between Padium and Sunday law. de resaltar este periodo de aquí, de Panion y la ley dominical. hervorzuheben. On the ship of Adramyttium, En Auf el diesem navío Schiff von Adramyttium, this is Adramiteño, the Sea of Cilicia and Pamphylia. este das es el hier mar de der, Cilicia y das Meer Panfilia. von Sizilien und Pamphylien. So there's an overturning Also da gibt es Hay una caída, da un wird man derrocamiento überwältigt. and the rising up of a nation made up of every tribe. y el levantamiento o Also wir sehen hier ascensión eine de Überwältigung una nación oder hecha de todas las Umdrehen, tribus. so auch wie eine Nation, die aufkommt, die aus jedem Stamm entsteht. We wanted to understand what that looked like. Y queremos Wir entender wollten cómo es verstehen, que was- eso wie se dies parece, aussehen cómo würde. luce, cómo es. We overlaid that history of Adramyttium Und wir haben Habíamos diese Geschichte von superpuesto o paralelado Adramyttium esta genommen línea with the del history navío of adramitino Alexandria, und haben sie mit der con Geschichte la von historia del navío de Alexandria Alejandría, drüber gelegt. the same time period. Und que era el zwar mismo periodo. der gleiche Zeitabschnitt. And we saw that in this history, Und wir Y nos dimos sehen, dass in cuenta dieser que en esta historia Zeitperiode Ellen White highlights Paul as the leader of the ship. la hermana dass White Ellen resalta, Paulus als dice que, den Leiter que des Pablo era Schiffes el líder de ese hervorhebt. navío. So Paul representing the priests, Also Por lo tanto, Paulus, Pablo der representaba a los sacerdotes. you see that change in Adventism man Y sieht habíamos diese visto Veränderung este im cambio en el Adventismus, adventismo, paralleling the change in the United States. paralelando die el cambio que die también Abwechslung ocurre en oder los Estados Änderung Unidos. in den Vereinigten Staaten vorausschattet oder Because parallel steht. Adventism and the United States do not end at Sunday law. Porque Denn tanto el der adventismo como Adventismus sowohl auch los Estados die Unidos no Vereinigten terminan en la ley Staaten dominical. nicht am Sonntagsgesetz, Just their institutions. Solamente sondern nur sus ihre Einrichtung, instituciones. Institution. What you are seeing rise up is a new type of leadership. Und was Y lo man que ves sieht, was levantarse, hier lo que wieder surge neu es aufkommt, una ist eine nueva neue dirigencia, una Leiterschaft. nueva So we lideranza. described what that looked like externally. Así que Wir nosotros haben describimos wie das cómo luce extern eso aussieht. externamente. We spoke of the new world order. Y Wir hablamos del haben nuevo orden wir mundial. haben über die neue Weltregierung gesprochen. How George Bush defined that in 1990. Acerca de cómo fue que George Bush lo definió en su forma en 1990 Und auch in seinen späteren Schriften. As a world government, Und y lo describió en sus als propias eine palabras como un Weltregierung, gobierno the mundial United Nations, in den en las Vereinten Naciones Nationen, Unidas, controlled by the United States. kontrolliert controlada von den por supuesto por los Vereinigten Estados We Unidos. had an example of what he thought that would look like Y wir habíamos hatten tenido ein un ejemplo de Beispiel cómo von luce dem, wie eso, gedacht cómo se hat, wie parece das eso que aussehen él würde. describió. 2003, Lo vimos en Im Jahre 2003, 2003, when his son went into war with Iran. als sein cuando Sohn su in hijo, den el Krieg otro zog Bush, mit dem Iran. entró en guerra con Irak, Despite the objections of the United Nations, a pesar de Obwohl que die Vereinigten de la Nationen negación dagegen de las waren. Naciones Unidas. he was demonstrating Y él estaba demonstrierte, demostrando how his allí father perceived a new world order. wie cómo sein era la Vater percepción que su eine padre neue tenía Weltregierung, del nuevo orden mundial. angedacht hatte. So in his second history, Also En in esta dieser segunda zweiten historia, Geschichte from Panium, von Panion, desde we Panion, saw it was a midnight cry, wovon que wir lo habíamos gesehen haben, identificado dass es como ein el clamor de Mitternachtsruf medianoche, to shipwreck, bis zum hasta Schiffbruch, which is el naufragio, Sunday law, welches das que es la ley Sonntagsgesetz ist, dominical, on the line of the 144,000, en la auf línea der de los Linie der 144.000, 144.000, but a closed door for the ship. pero era aber el cierre ein del tiempo de geschlossene Tür gracia für para das el Schiff selber. navío. Began to speak about the three groups of people. Y Fingen luego an, über empezamos die a hablar drei acerca de los tres Gruppen von tipos Leuten zu los sprechen. tres grupos de personas que Between hay. Panium and shipwreck, Entre Zwischen Panion Panion und dem y el Schiffbruch naufragio, Paul is going to the second group of people. geht Paulus zu Pablo der se está zweiten Gruppe dirigiendo von a Leuten. este segundo And grupo de it's in this personas. history, Und Y es es ist en in esta dieser historia Geschichte, he breaks bread to feed them, donde él richtet das rompe el Brot, pan y sie lo ihnen comparte Essen con zu los geben. demás, and we have the number 276. los Und wir alimenta haben y die identificamos Zahl el nombre 276. I 276. just want to make one comment. Und Y ich quiero möchte hacer hier un noch einen comentario. Kommentar machen. For those of you that may research this Und für Para diejenigen, aquellos die de das ustedes que tal vez vielleicht ya etwas ein buscaron bisschen mehr esto recherchieren wollen and find it confusing, y tal vez und, lo encontraron es, como algo un poco confuso, verwirrend finden.
When Ellen White speaks about the number on board the ship, Cuando la hermana White habla del número de personas que están en el I'm just navío, going to paraphrase a couple of quotes. voy a simplemente parafrasear un par de citas respecto a eso. One quote. Una cita. She says 275 souls. Ella dice 276 almas. 275 people. 275 personas, dijo ella. Who, without Paul, would have been desperate. Ella dice 275 almas sin Pablo hubiesen estado desesperadas. En otra ocasión, She says there's 300 sailors and passengers on the boat. ella dijo 300 navegantes y tripulantes en ese navío. Another quote, En otra cita, she speaks of 276. ella dice 276 personas. Another quote, En otra cita, nearly 300. ella dice cerca de 300 personas. I just want to use this as an example Entonces quiero usar todas estas menciones como un ejemplo of when people are looking to find mistakes. de que cuando las personas están buscando encontrar errores, They'll find something like this, ellos podrán encontrar algo como esto de aquí draw attention to it. y la atención de ellos va a ser llevada a eso. Because down here at Panium, Porque aquí en Panion, Ellen White speaking of this history cuando la hermana White habla de este periodo de aquí and what we have done in many studies y lo que hemos hecho en muchísimos estudios, is take the number 300, es usar el número 300, place it at Panium as the midnight cry, colocarlo en Panion como el clamor de medianoche and speak of Gideon's army. y referirnos al ejército de Gedeón. We can use Acts 27 Y podemos usar Hechos 27 and also place 300 here when Ellen White speaks of it. y podemos colocar un número 300 también aquí cuando la hermana White es quien no dice ese número. Who are looking to find mistakes in this study Pero personas que quieren encontrar errores en este estudio will have a problem with this van a tener un problema con esto de aquí, because there are not 300 people on board the boat. porque realmente no hay 300 personas en ese navío. My question then Mi pregunta entonces sería, is why then would Ellen White say ¿por qué entonces la hermana White diría 300 sailors and passengers? 300 navegantes y tripulantes? These comments are not a coincidence. Estos comentarios que ella hace no son coincidencia. If she wanted to write 276, Si ella quisiera escribir 276, she could just write 276. ella pudiera haber simplemente escrito 276. It's not hard. No es difícil. But she says 300, Pero ella dice 300 she's giving us a symbol. porque ella nos está dando un símbolo. A symbol that we already take into this history Un símbolo que ya habíamos usado antes en esta historia, as an example of Gideon's army. como un ejemplo del ejército de Gedeón. So when you go through those paragraphs, Cuando vamos por estos párrafos, she uses different numbers, ella usa diferentes números, but she knows how many people are on board the ship. pero ella sabe muy bien cuántas personas hay en ese navío. These things are not coincidence. Estas cosas no son coincidencias. So we come down to this history Volviendo a esta historia, in verse 37. en el versículo 37 Given the number 276, se nos da el número 276. right in the history Justo en la historia of the harvest of the Levites. de la cosecha de los levitas. This is Sunday law Esta es la ley dominical on the line of the 144,000. en la línea de los This 144.000. is the battle of Panium. Esta es la batalla de Panion This is the harvest of the Levites. y este es la cosecha de los levitas. Habíamos buscado este número, Separated Paul, Aristarchus, and Luke, habíamos quitado a Pablo, Aristarco y Lucas leaving us with 273, y habíamos dejado el número 273, symbolizing the Levites. simbolizando los levitas. Then here Aquí we have harvest, marcamos cosecha, the world, pero del mundo, or the island. o sea, de la isla. So we have Paul, Tenemos Pablo, the 273 los Levites, 273 levitas the island. y la isla. Three groups of people woven into the story of the boat. Tres grupos de personas que están alrededor de la historia de este navío.
I want us to go to Numbers chapter 3. Quiero ir Ich möchte, ahora dass wir a zum Números 5. Mose 3. Kapitel 3 gehen. And this is just another witness. Und Y dies ist esto es ein simplemente weiterer Zeuge, otro For us to testimonio see this number as connected to the Levites. para dass que wir wiederum veamos sehen, el wie, número diese 273 Zahl como mit den conectado con Leviten los in levitas. Verbindung steht. We could read Numbers chapter 3 verses 5 to 7. Also Números 3 del Kapitel 5 al 3, 7. verses 5 to 7. Verse 5 Del bis 5 al 6. 7, números Und der 3. Herr Y redete Jehová zu habló a Mose Moisés und diciendo: sprach, bring den Stab Haz Aaron llegar a la herzu tribu und de stelle Leví sie y vor hazla Aaron, den estar Priester, delante del dass sie ihm sacerdote dienen. Aarón para Und que sie le sollen den Dienst ministren für ihn y und den Dienst desempeñen für su die ganze cargo y Gemeinde en el cargo de toda versehen la vor der congregación Stiftshütte delante del und so die tabernáculo Arbeit de la für die Wohnungen congregación para verrichten. servir en el ministerio del tabernáculo. 5 bis 7. So this is the very first calling of the Levites Este es dies la ist primera jetzt vez der que los erste levitas Ruf son der llamados Leviten, to fulfill their role in the services of the tabernacle. para ihre cumplir o Rolle im desempeñar el Dienst am cargo que ellos Heiligtum tenían zu en el erfüllen. asunto del What's santuario. happened Und was Y hier lo que passiert ocurrió is God is replacing the firstborn with the tribe of Levi. es que Dios va dass a Gott den reemplazar los primogénitos Erstgeborenen de mit dem Israel Stamm con los der hijos de Leviten Leví. ersetzt. But he needs the tribe of Levi Pero Aber él er braucht necesita den que la Stamm tribu de Levi, Leví, to replace the firstborn, él necesita de la diesen tribu de Erstgeborenen Leví zu para ersetzen. reemplazar los primogénitos. each man. Es decir, jeden cada Mann. So primogénito. every firstborn male Also Así que jeden cada primogénito erstgeborenen hombre Mann must be replaced by a member of the tribe of Levi, tiene que ser muss durch reemplazado por einen, algún miembro ein de la Mitglied tribu de des Leví. Stammes Levis ersetzt werden. so that those numbers must match up. Also Así que diese esos números Nummern tienen que müssen encajar. also, passen. If you read verse 12, Si Wenn leen wir el jetzt Vers versículo 12 12, lesen, y siehe, aquí que ich yo he selbst habe tomado die a los Leviten aus levitas der de Mitte entre der los hijos de Kinder Israels Israel, genommen en und lugar de todos los anstelle aller primogénitos que abren la Erstgeburt, die matriz den entre los hijos de Mutterschoß Israel, durchdringt bei den serán Kindern pues Israels, sodass míos die los Leviten mir levitas. gehören. and Numbers 15, verse 15. Y también el Und, versículo Vers 15. 15. Cuenta Mustere los die hijos Söhne de Levis Leví nach por ihren las causas de sus Vaterhäusern und padres, sippten, alles por las was casas de männlich sus ist, padres, einen Monat por sus alt und familias. darüber Contarás a sollst du todos los mustern. varones de un mes para So arriba. then Moses numbers the tribe of Levi Entonces Also luego Mose Moisés, él zählt va jetzt y den cuenta Stamm von los Levi, números de los hijos de find their Leví. sum und wir finden dann die Summe dieser Dinge. in verse 39. Y en Und el zwar versículo Vers 39 39. hace su suma. Alle gemusterten Leviten, die Mose Todos und los contados de los Aaron levitas musterten que nach Moisés ihren y Aarón, Sitten, nach conforme dem a la palabra Befehl de des Jehová, Herrn, alles contaron was con sus männlich familias, war, todos einen los Monat varones alt de und un mes para darüber waren arriba fueron 22.000. 22.000. So of the tribe of Levi, Also im De la Stamme tribu de Levi, Leví there's 22,000. da gibt se es hallaron 22.000 22.000. levitas. And then if you would read verse 41. Luego, si pueden leer Und el dann versículo lesen wir dort Vers 40. 40 noch. Y Und der Herr Jehová sprach dijo a zu Mose, Moisés, mustere cuenta alle todos los männlichen primogénitos Erstgeborenen varones de der los hijos Kinder de Israel de Israels un von mes einem Monat an arriba und darüber y und zähle toma la ihren cuenta de Namen. los hombres de So there's ellos. 22,000 Levites. Así Also que es había gibt 22.000 22.000 levitas Now they're going to count all the firstborn y ahora Nun van a werden contar sie a jetzt die todos los ganzen Erstgeborenen primogénitos zählen, to make sure that all those firstborn are replaced. para asegurarse de que todos los primogénitos pueden ser reemplazados por levitas. werden oder wurden. And we find their number in verse 43. Und wir Y el finden número de ellos lo ihre, encontramos en el ihre versículo Anzahl in den 43. Vers 43. Y Da todos belief los sich die Zahl der primogénitos Namen aller varones, männlichen conforme a la cuenta de Erstgeborenen los von einem nombres de un Monat mes an und para darüber arriba, alle, los die contados de gemustert ellos wurden, fueron auf 22.273. 22.273. So at the very first calling of the Levites, Así que en la Also primera vez die de todas, cuando se hace un llamado a los levitas, der allererste Ruf der Leviten, there's a problem. da gibt hay es un ein problema. Problem. There aren't enough. No son Es sind suficientes levitas. 22,000 Levites, Son, sind son 22.000 22.000 levitas 22,273 firstborn. y hay und 22.273 Erstgeborene. So you have primogénitos. negative 273 Levites Así que nos están faltando 273 levitas. 273 Leviten zu wenig. at their very first calling to fulfill a job function. En la primera vez en que los levitas fueron llamados para cumplir y desempeñar su labor en el santuario. Arbeit gerufen werden. This story Also Esta diese historia Geschichte is talking about their very last calling to fulfill a job function. es la historia del último gran llamado hecho a los levitas para cumplir su función. They're called in
here at the beginning of their journey. en la obra. Aquí son llamados por primera vez en el comienzo de la historia de los They're called levitas, in between Panium and Sunday law. pero de luego los van a llamar entre Panium y la ley dominical. At the beginning, there's 273 too few. En el comienzo de ellos, 273 levitas faltaban, That number needs to be perfect. y ese número tiene que ser perfecto. So we take that number Entonces ese número nosotros lo tomamos as a symbol como un símbolo that's fulfilled between Panium and Sunday law. y lo encontramos siendo cumplido en la historia entre Panium y la ley dominical, When the last Levites are brought in. cuando los últimos levitas son traídos. So it's another witness Así que es otro testimonio to say that this number para ver que este número placed in the time period of the harvest of the Levites. tiene que ser colocado en el periodo de la cosecha de los levitas. Then we have to ask, Luego tenemos que preguntarnos, why the number 273? ¿por qué el número 273? What can that teach us about our time period? ¿Qué nos puede enseñar este número acerca de nuestra historia? So when we come across a number like this, Cuando llegamos a un número como este, I'm not suggesting it will always take you to a date, no quiero sugerir que cada vez que nos encontremos con un número, él nos lleva a una fecha, but it has to take you to a meaning. pero sí te tiene que llevar a algún significado. So with much search, Así que con mucha pesquisa, mucha búsqueda, weeks of searching, semanas de mucha búsqueda, it was observed se observó that if you took 273 de que si tomas el número 273 to a date in history, a una fecha en la historia, it placed you in an interesting time period. te termina llevando a un punto en la historia muy interesante. 273 BC. 273 antes de Cristo. I will read a couple of quotes. Voy a leer un par de citas. This is just from an external source, Y esta es una cita de una fuente externa, a book called The Navies of Rome un libro llamado Las naves de Roma, by Michael Patassi. de Michael Petacci. He says in 273 BC, Él dice que en el año 273 a.C., Ptolemy II of Egypt Ptolomeo el segundo de Egipto established a diplomatic relationship with Rome. estableció relaciones diplomáticas con Roma. They entered into a friendship. Entraron en una amistad. Another quote, Otra cita, this is by A.T. Jones, esta es una cita de A.T. Jones, 1898. 1996. It's Great Empires of Bible History, A.T. Jones, del libro Grandes Imperios de la Profecía, 220.1. la página 220.1. Eso está solamente en inglés. Reputation of Rome had been growing Él dice de que la reputación de Roma había estado creciendo through all the foreign nations alrededor, a través de todas las naciones de alrededor. due to a 6-year war they'd had against King Y Pyrrhus. esto debido a una guerra exitosa que tuvieron contra Pirro. As foreign nations became aware of Rome, Y hasta donde las naciones se dieron cuenta acerca de Roma, Egypt desired their friendship, Egipto decidió comenzar una relación. and the Romans were pleased to find Egypt to solicit Egypt's attention. Y los romanos se encontraron encantados de poder solicitar o ser solicitados por el gran rey, This is in the year el gran rey de Egipto. 273 BC. Y esto es en el año 273 antes de Cristo. Egypt sent ambassadors to Rome. En este año, Egipto envió embajadores a Roma. One more quote. Una cita A más, critical history of early Rome una historia crítica de Roma by temprana Gary Forsyth. por Gary Forsyth. When Rome defeated Pyrrhus, Cuando Roma derrotó a Pirro 285 BC, en el año 285 a.C., it declared to all the ancient world le declaró a todo el mundo conocido that Rome had arrived de que Roma había llegado on the world
creo que es the world seen 275, of war and perdón, politics. de que Roma había llegado a la escena de la palestra mundial, des Krieges und der Politik. And this arrival política. of Rome was recognized in 273 BC. Y esta llegada de Roma al escenario mundial se reconoció en el año 273. So this is the year Así que este es el año Egypt came to the attention of the known world. en que Roma llegó a la atención del mundo entero. More accurately, Más they precisamente, became known through the history of this war. Roma llegó a ser conocida por la historia de esta guerra que hubo. This is the Dieses year. Krieges. This is the year it is recognized. Y este es el año en que Roma fue reconocida. Anerkannt wird. The reason that they became famous Y la razón por la cual se hicieron So famosos berühmt wurden, is because of the Pyrrhic War. es ist por wegen causa de den las guerras pyrrhischen Kriegen. pírricas. I just want us to have a little history Entonces Und ich quiero möchte, dass wir que jetzt einfach estudiemos ein un bisschen poquito de die Geschichte historia erzählen, of what that looks like. wie das so para que alles sepamos aussah. cómo es eso. For 6 years, Für Por 6 6 Jahre lang años, they'd been fighting King Pyrrhus, haben Roma sie estuvo peleando Pyrrhus, contra el rey ja, Pirro, bekriegt, but they weren't fighting for Pyrrhus's country. aber pero sie no haben estaban für peleando para sein, conquistar el país de Pirro. Königreich gekämpft, What they were fighting for Por lo que estaban peleando contra Pirro is southern Italy. war era el das, sur de Italia. Süditalien. Now comes the point in the studies Y Jetzt llegamos kommt a der nuestro Punkt punto en den los where I was estudios forced to tell people wo ich donde me immer veo wieder forzada a zu decirle sagen, a la I gente can't draw. dass ich nicht de que yo no sé zeichnen dibujar. So this is Italy. kann. So, das Así ist que esto es It's Italia. as good as we're going to get. Y eso es lo mejor que voy a Das poder ist das Beste, hacer wie es Italia. sein wird. So if you can imagine, Und Así wenn que man si das, consiguen imaginar, sich vorstellen kann, this is Rome das esto ist aquí Rom sería Roma, and this is the north. und das este ist sería der el Norden. norte. Rome has, over the history previous, Y Roma había tenido, en su historia Rom previa hat a este zuvor in der asunto, Geschichte taken control of the north of Italy. había conseguido tomar control de todo el norte de Italia. Italiens an sich gerissen. The south Und der El Süd sur is structured differently. está estructurado de manera diferente. anders strukturiert. It's composed of Greek city-states. Está compuesta de diferentes ciudades-estado Griechische Staaten machen hier independientes. diesen Bereich aus. And there's a chief city-state Und dann Y gibt había es eine una ciudad-estado Hauptstadt, principal, welche Kontrolle la cual tenía hat control influence o Einfluss influencia over all of the other city-states. sobre el all resto de diese las ganzen otras anderen Stadtstaaten. ciudades-estado. This was Tarentum. Und Y das esta era war Tarento. Tarentum. So Tarentum had authority Also Tarento hatte tenía die autoridad Autorität or influence o diesen influencia Einfluss over all of the south of Italy. sobre el resto del sur de Italia. There came a point Und da Y kam llegó un der momento Punkt, where Rome was pushing south wo donde Rom Roma jetzt estaba in den empujando hacia el Süden sur sich drängte and starting to interfere und comenzó a angefangen hat, interferir. sich da einzumischen. because they'd conquered all of their enemies in the north. Denn porque sie ya hatten habían alle conquistado a ihre, todos sus enemigos hacia el ihre norte. Gegner im Norden schon bereits besiegt. We're going to discuss how that developed, Y Und wir vamos a werden, discutir cómo darüber eso se sprechen, desarrolló. wie das sich alles entwickelte. but Rome declared war on Tarentum Pero Aber Roma Rom, terminó declarándole la hat guerra a jetzt den Tarento. Krieg zu Tarentum erklärt. Tarent, danke. and Tarentum Und Tarent Y was not Tarento strong enough to fight Rome alone. no era fuerte, no era lo suficientemente fuerte para pelear contra Roma So they wrote to sola. one of their relatives, Also Así que haben llamaron sie a einen un ihren familiar, Verwandten geschrieben, King Pyrrhus, nämlich den el König rey von, Pirro, Pyrrhus, of a nation down here de una von einer nación que Nation quedaba por hier acá, unten, known as Epirus. que era die conocida als como Épiro. Epirus bekannt war. This is Macedonia, Das ist Esta es Mazedonien. Macedonia. and down in the south Und im Aquí en Süden el sur is Greece. ist tenemos Griechenland. Grecia. So King Pyrrhus Also der Así que el König rey Pyrrhus Pirro received a request from Tarentum erhält recibió jetzt von Tarent un llamado, einen Brief oder una eine petición de Nachfrage, to Tarento lead them in war against Rome. para que él los liderara a ellos en una guerra contra That's Roma. relative of Alexander the Great. Und dieses Pirro es Nachverwandter un zu dem Alexander familiar, des Großen He eh, has the same type of ambition. und er hat auch die gleiche está conectado Art von Ambitionen. con su familia, con Also Alejandro tut er Magno, zustimmen. y tiene la misma ambición de Takes conquistar. control of the south, Er nimmt Y die él va Kontrolle para über den la Süden petición y and for toma 6 years toma control de todo el sur de fights Italia a war with Rome.
y por un periodo de 6 años peleó contra Roma, Ja, bekriegt Rom. over these city states. Geht peleando einen contra Roma sechsjährigen langen a Krieg favor de ein estas mit Rom ciudades de über aquí. diese Stadtstaaten im Süden. This is a war Also das Esta ist es una ein guerra Krieg between the king of the north zwischen dem entre el König rey des del Nordens norte and the king of the south. und y der el rey König del des sur. Südens. Goes over 6 years. Und es Y esta geht guerra dura über unos 6 6 Jahre lang. años. The final battle Und, La última batalla die letzte Schlacht is the Battle of Beneventum es la batalla de Schlacht von Benevento in 285 BC. im en Jahre el año 285 285 a.C. And in this battle, Und En esta dieser batalla, Schlacht, Pyrrhus, Pyrrhus, Pirro, king of the south, der que es el König rey des del sur, Südens, is defeated by Rome. fue wird derrotado von por Rom Roma. geschlagen. It's defeated at Beneventum, Fue derrotado bei en Benevento, wird es jetzt niedergeschlagen oder geschlagen, but that work is not complete. aber diese pero esa Arbeit ist obra noch no nicht estaba completa. vervollständigt. While he's defeated, Während er Después de jetzt que fue auch- derrotado, während er geschlagen wird, he is not killed, Wird nicht todavía no lo habían getötet. matado, and Tarentum und y Tarento is holding out against a siege. estaba Der aguantando un sitio streikt que le gegen habían oder hecho. kämpft gegen a su eine ciudad. Belagerung an. So while Rome has defeated the south, Entonces, Also después de während que Roma Rom ya jetzt había den Süden conquistado el bereits sur, gekämpft hat, and everyone knows that Rome now controls the south, und jeder y nun cuando ya weiß, todo el mundo dass, sabe que ahora den Roma Süden, es el que controla el sur, im Griff hat, the fall of the south la so caída ist del der sur Fall des Südens is a process. fue un ist ja proceso. ein Prozess. Begins in 285 Comenzó en Fängt el im año Jahre 285 285 an and it ends in 282. y und terminó es en el hört año im Jahre 282. 282 auf. So 285, Also Así im que Jahre 285 Rome defeats Pyrrhus, Roma derrota a Pirro, tut Rom Pyrrhus besiegen. the king of the north defeats the king of the south. Der El rey del König des norte Nordens, derrota al rey del sur. besiegt den König des Südens. The south begins to fall El Der sur Süden comienza a fängt caer an zu fallen. in 282. Im y Jahre en el año 282 282 Tarentum is taken by Rome. da wird Tarento Tarent fue von tomada Rom por Roma. eingenommen The fall is complete. und la dieser caída Fall fue ist nun completa. komplett. That same year, Im Ese gleichen mismo Jahr año, Pyrrhus is killed wird Pyrrhus Pirro muere getötet in the streets of Argos. in den en la ciudad de Straßen von Argos. We Argos. spoke about Argos Wir haben Ya bereits habíamos schon von hablado de Argos über Argos gesprochen, when we spoke about Lycia. cuando hablamos de la als wir Sea. über Lasea gesprochen haben. They have the same meaning. Sie Ellos haben die tienen el gleiche mismo Bedeutung. significado, Harvest, Ernte, cosecha, ripened grain. eine grano maduro. von reifendem Korn. And Rome, Und Rom Roma, in 282, im en Jahre 282, sent ambassadors back to Egypt. hat envió nun embajadores jetzt, de vuelta a zurück Roma. nach Ägypten gesandt. Pyrrhus dies. Pyrrhus Pirro stirbt, muere, Rome goes back to Egypt, Roma vuelve a Rom Egipto. geht zurück zu Ägypten. headed by Fabius, Roma va para Egipto, liderado por Fabio Maximus, Máximo Gerges. Fabius Maximus Görges. Gurges. His name Und sein El Name nombre de este hombre significa bedeutet die Maximum Flood. Flut. diluvio o inundación máxima. Maximus Maximum. Maximum, also que die significa maximale máximo, Flut. Gerges Flood. y Und, Gorges maximale significa Maximum und inundación. Görges bedeutet Flut. So Rome goes to Egypt Also Así Rom que geht, Roma va para zu Egipto. Ägypten as the Egipto, ultimate flood. als die Roma va para Egipto ultimate como el Flut. el So we're not máximo, taking la máxima 273 inundación. in isolation Así que nosotros no tomamos el 273 273 de manera aislada Isolation and saying that's an interesting year, y simplemente decir, bueno, este es un año interesante, placing it between Panium and Sunday. y simplemente agarramos y lo colocamos entre Panium y la ley dominical. What we are doing Lo que de hecho hicimos is we're taking a period of history es que hemos tomado un periodo de historia Zeitperiode von Geschichte nehmen and seeing it mirrors a period of history. y estamos diciendo que paralela otro periodo de historia. Geschichte spiegelt oder widerspiegelt. The connecting link Und Y dieses la, Verbindungsstück is la clave 273. ist 273. And we said yesterday Und gestern haben wir gesagt, el punto que conecta todo esto es el 273. dass dies die Y habíamos dicho que esto se von convierte en Concord el wird. hito de but Concord. what we're doing Aber was wir Lo tun, que estamos is haciendo taking a history, es ist, dass tomar wir esta eine historia Geschichte nehmen saying it's paralleled by another history. und estamos diciendo que está sehen, wie sie siendo durch eine andere paralela Geschichte con otra historia. parallel wird. At Panium, En Panium,
Panium. The king of the north defeats the king of the south. El rey del Panium, norte va a derrotar al der rey König del des sur. Nordens den König des Südens besiegen. We said yesterday Habíamos Gestern dicho haben wir ayer gesagt, that was 1989. de que dass eso das fue en 1989 1989. war. The Soviet Union did not end in 1989. Die La Sowjetunion Unión Soviética no hat terminó en im el Jahr año 1989 89, nicht aufgehört, It just began to fall sino que es comenzó fing su nur an, dass sie caída fiel. in a way that was now made its ultimate destruction inevitable. en una In forma einer Art que und Weise, termina wie causando die que su ultimatische destrucción final sea inevitable. Zerstörung nun jetzt unausweisbar machen würde. The south begins to fall El Süden sur fängt comienza a nun an caer zu también, until Tarentum falls, bis hasta que Torrent cae fällt. la ciudad de Tarento, complete control of the south. y es allí cuando Roma Die toma komplette control Kontrolle completo über den del sur. Pyrrhus dies Pirro Pirro muere stirbt. in también the streets of Argos In en den las Straßen calles von de Argos, at the hands of a woman. en las manos durch de die una Hand mujer. von einer Frau. It's harvest. Es ist die Ernte. Significa Rome goes cosecha, to Egypt Und y Rom Roma geht va para nun Egipto zu Ägypten as a maximum flood. als como la eine inundación máxima. Maximumflut. It has all the symbology of the history from Panium to Sunday. Tiene Es toda la hat die simbología ganze que pertenece Symbologie a la von historia entre Panium Panion bis y la zum ley dominical. Sonntagsgesetz. So what we will do So, was Ahora wir lo que tun werden, haremos, is we want to take Pyrrhus ist, dass queremos wir tomar la historia de Pirro Pirro and trace his history und wir y wollen trazar seine su Geschichte historia nachverfolgen. from the very beginning desde el mismo principio, Anfang an, of his involvement in world affairs. desde que se wie envolvió por primera sich vez en in, los asuntos Die mundiales. Weltaffären einmischt. In this study, Also in En diesem este estudio we want to look at the king of the north and the king of the south in our time. wollen wir queremos den mirar König al des rey del sur y al Nordens und des rey Königs del des norte en Südens nuestra in unserer historia, Zeit betrachten. Really in the history after 1798. especialmente en la Wirklichkeit historia eigentlich antes die de Zeitperiode nach 1798. 1798, genau dort. We want to understand that whole period. Wir wollen diese Queremos ganze entender todo Zeitperiode ese periodo. verstehen. So if I can skip some logic Also wenn Así ich que si me permiten jetzt saltar über algunas eine gewisse lógicas, Logik vorgreifen kann oder drüber springen kann and you'll recognize this at the end, und ihr das am y Ende dann se permiten reconocer esto al final cuando lo expliquemos, erkennen könnt, I just want to make the claim. möchte Quiero ich einfach hacer una folgende afirmación solamente. Aussage tätigen. You can come to this study Dass Ustedes man zu pueden diesem llegar a este Studium estudio kommen kann in two different ways. de in dos zwei formas verschiedenen diferentes, Weisen. There's two witnesses Da gibt es porque hay zwei dos Zeugen, testigos for what we're about to do. para lo que für das, estamos a was wir punto de jetzt hacer. gleich machen werden. You can study Acts 27, Man Puedes kann estudiar die Hechos 27, Apostelgeschichte 27 studieren go to the line of Pyrrhus, und dann llegar zu a der la Linie línea de von Pirro Pyrrhus gehen. and come to the history of the king of the south y Dann llegar a kommt la man zu historia der del rey del sur, Geschichte des Königs des Südens after 1798. la nach historia 1798. después de 1798, Cover all that history. und man y kann cubrir toda diese la historia del ganze rey del sur Geschichte después de 1798. ja, abhandeln. You can. This is the way we're going to do it first. Und Y esta es dies la die forma Art en la und que lo Weise, estamos haciendo wie wir es zuerst primero. tun möchten. We've gone from Acts 27 Estamos Und wir sind comenzando von desde Hechos 27, Apostelgeschichte 27 gegangen, to 273. wir llegando sind al zu 273 273, gekommen, It's between Panium and Sunday law. welches entre zwischen Panion y la ley und dominical, Sonntagsgesetz ist. Taken it into history. Wir haben sie in Geschichte eingebracht. 273 el BC. 273 sehen wir antes de dort Cristo, 273 vor Christus. And seen a whole history Wir Y haben hemos dort visto eine que ganze toda esta Geschichte historia erkannt, that's telling us of our own. nos habla acerca de la die nuestra. unsere erzählt. When we've done with that, Und wenn wir Cuando dann terminamos con damit esto, fertig sind, you can come to a study kann man pueden zu einem también llegar a otro Studium estudio of modern Babylon, kommen, que von es dem de Babilonia modernen moderna, Babylon. the counterfeit. Nämlich la falsificación. If we were to study the counterfeit, Si estudiásemos la die falsificación, Fälschung studieren würde, it would take us to the history of Fatima, ella nos dann llevaría würde hasta la uns das historia zu de der Fátima Geschichte von Fatima bringen. and what it would give us Und was y es lo que nos uns, daría bringen würde, is the history of the king of the south es la eine historia del Geschichte rey del des sur Königs des Südens. after 1798. después de 1798. So there are two separate studies. Also Así que hay gibt es zwei dos verschiedene estudios Geschichten separados. We're going to do both. und wir Vamos a werden hacer beides ambos. tun. Both take us to similar conclusions. Ambos Beide nos werden llevan a uns zu diferentes ähnlichen conclusiones. Schlussfolgerungen bringen. But when we look at this conclusion, Aber wenn Pero wir cuando diese miramos estas conclusiones de Schlussfolgerungen aquí, betrachten, these two studies give us a different perspective. dann estos dos geben uns estudios diese nos zwei dan Studien perspectivas diferentes, eine unterschiedliche Perspektive. But they also give us two witnesses, Aber pero sie geben también uns nos auch dan zwei dos Zeugen testimonios, same histories. für die gleiche testimonios a la misma historia, testimonios So para la we'll misma begin with historia. Pyrrhus, Also wir werden Comenzamos mit con Pyrrhus Pirro anfangen and we want to trace his story y queremos und wir trazar wollen la seine historia de Pirro Geschichten verfolgen. as the king of the south. Als como der rey König del des sur. Südens.
So just to give a bit of a backdrop, Así que para darles un poquito de contexto, on who Pyrrhus is, en cuanto a quién es Pirro, Alexander the Great Alexander der Große died in 323 Alejandro BC. Magno starb murió en el año 323. 323. You turn to Daniel 11 verse 4. Si pueden ir a Daniel Lass uns zu Daniel 11, Vers 11:4. 40 gehen. 11 verse 4. Daniel 11:4. Daniel 11, Vers 40. Pero cuando, Daniel 11, Vers 4. Sorry. pero cuando se haya levantado, pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido por los cuatro vientos del cielo, y no a sus descendientes, ni según el señorío con el que él señoreó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. So this verse Also Este dieser versículo gives us a nice tight picture nos da una imagen interesante nettes, sehr dicht gehandhabtes Bild of the fall of Alexander von dem Fall acerca de la des caída de Alexanders and the Alejandro rising up of our four famous generals. y el und das levantamiento de los Aufkommen cuatro unserer famosos vier bekannten, generales. berühmten Generäle. But if you were to take this verse Aber wenn man diesen Pero si Vers tomásemos nehmen este würde versículo into that history, und in die y vamos a la Geschichte historia de schauen ese you'd versículo, have to expand it. dann müsste tendríamos man que expandir es todo esto. eigentlich vergrößern. You may even have a problem with it De hecho, Und tal man vez hasta könnte da sogar encontrarían ein un Problem problema con damit eso. haben. if you didn't accept that it's inspired. Si Wenn ustedes no man aceptan de nicht que ese versículo akzeptieren würde, dass está dieser Vers inspirado, inspiriert ist. We know that it's been written that way for a purpose. Und wir wissen, sabemos que está nämlich, escrito de dass esa es forma für por algún so geschrieben propósito. wurde aus einem Grund. In the history, In der En la Geschichte, historia real, Alexander the Great died in 323 literal, BC, da stirbt Alejandro Alexander Magno der muere Große en im el año Jahre 323 323 vor a.C. Christus. and his empire was divided into how many parts? Und Y su imperio sein fue dividido Reich en wurde cuántas wie partes? viele Teile zerteilt? Many. In viele. En Dozens muchas, of generals en Dutzende docenas de von generales. Generäle tore apart his kingdom. haben Docenas de sein generales Reich tomaron zerfetzt. alguna And then porción they de su fought over reino those pieces Und dann y haben luego sie über se pelearon diese, entre ellos por esos Stücke trozos gekämpft. de su reino, in what is known as the Diadochi Wars. lo que es conocido como la guerra de los diádocos. in einem Kampf oder in einem Krieg, der Diadochenkrieg genannt wird. There was 4 of these wars Und es gab Hubo 4 von cuatro de diesen estas Kriegen guerras, over 22 years, in einer cuatro guerras Zeitspanne von que 22 duraron Jahren, 22 años, ending in 301. que welche terminaron en el año 301 301. enden. So this verse Also Así que el dieser Vers versículo 4 covers 22 years of history. cubre Ähm, 22 años de historia. beinhaltet 22 Jahre von Geschichte. Talks about the horn being broken Es Habla spricht acerca de este darüber, wie cuerno das que fue Horn quebrado gebrochen wird. and 4 horns rising up. Y luego de los 4 Hörner reinos que se aufkommen. levantan. These 4 horns Und diese Estos 4 4 Hörner reinos are Cassander, sind son Kassander, Casandro, Lysimachus, Lisímaco, Lysimachus, Seleucus, Seleuco Seleucus, Seleukos and Ptolemy. und y Ptolomeo. Wie? Ptolemäus. So we have the breaking of our one horn Así que Also haben tenemos, wir den Bruch unseres einen aquí se quiebra el Horns primer and the cuerno rising up of 4. und luego se das levantan 4. Aufkommen von 4. We're going to go into this history. Und wir Y werden vamos a in diese estudiar esta Geschichte historia. eintauchen. For the first 2 wars, Für die Las ersten dos primeras zwei guerras de los Kämpfe, diádocos there are dozens of generals da había gibt como es Dutzende docenas de von Generälen, generales fighting. die que miteinander peleaban uno kämpfen. contra el otro. By the time you get to the end of the second, Cuando llegamos Aber al zu final de der la Zeit, wo man Segunda zum Guerra, Ende des Zweiten kommt, there are only 5 generals, da había gibt es dann nur solamente 5 cinco Generäle, generales. die Ya übrig quedaban geblieben solo sind. our 4 5. famous ones, Unsere Los 4 4 berühmten famosos and Antigonus. y un Und quinto que se llamaba Antígonos. Antígono. Antigonos. Antigonus is the most powerful general Antígono era el más famoso de los generales after Alexander. después de Nach Alejandro Alexander. Magno. So he's so powerful Era tan poderoso that these 4 generals in union que dass estos diese 4 vier generales juntos Generäle in einer in Einheit still could not defeat him no oder conseguían im todavía Bunde derrotarlo. konnten ihn nicht besiegen. in the history of the Third War. In En la der historia de la Geschichte des Tercera Dritten Guerra Krieges. de los these diádocos. So diese En la Cuarta vier, Guerra, Combined, no, sie perdón, estos kamen 4 generales miteinander zusammen. combinados cannot defeat him. no Diese conseguían zusammen derrotar a können ihn Antígono. nicht
besiegen. That's how powerful he was. Y eso So nos mächtig demuestra war qué, er. qué tan poderoso era Antígono. To explain this verse, Entonces, diesen para Vers conseguir zu explicar el erklären, versículo for 4, me, für mich, para mí, the reason that it is so accurate la der razón Grund, por la warum cual es dieser tan Vers so perfecto akkurat für este mich ist, is because it's versículo condensing this history ist, es que el weil verso consigue diese condensar esa geschichtliche historia de aquí. Zusammengefasst wird. It's squishing these two waymarks together Básicamente diese está zwei apretando los dos Wegmarken einfach hitos de so los extremos y los junta. because Antigonus, Denn Porque if Antigonus, you were to go into his life story, Si wenn ustedes man in seine estudian la vida Lebensgeschichte de gehen Antígono, würde, was continuing the work of Alexander. Antígono estaba continuando hatte la das obra de Werk von Alejandro. Alexander weitergeführt. Prophetically, you Proféticamente, can see them as essentially the same person, ustedes Kann podrían man sie inclusive verlos eigentlich como siendo la misma essentiell als die persona. gleiche Person betrachten. which is why it doesn't skip from one horn to many or to five. Weil Es la es razón por la deswegen cual, ist, después weil de ein quebrarse Horn un nicht cuerno, dann la Biblia zu no dice que 4 Hörnern oder se 5 dividió wird. en muchos Just o en goes uno, to the four. Es geht sino que nur zu diesen básicamente 4. salta directo a los These four 4. generals Und diese Estos 4 4 Generäle generales defeated Antigonus haben derrotaron a Antígono Antigonus besiegt in 301 BC im en Jahre el año 301 at 301, the Battle of Ipsus. en la an batalla dieser de Schlacht Ipso. von Ipsos. It's 301 BC that is verse 4. Y el Und es ist 301 es a lo que se refiere el Vers verso 4 wird 4. diese Schlacht von Ipsos behandelt. When we see his empire is divided to the four winds. Dass Cuando sein vemos que Reich, su imperio wo es wir sehen, dividido a dass los sein 4 Reich vientos in del 4 cielo. Winde zerteilt wurde. This year, Dieses Este año de hier, aquí, where you have five generals, donde wo tenemos man a 5 5 generales, Generäle hat, I think it's about 316. creo que es más heißt, o menos el glaube ich, año so 300 vor 316. Christus, 316 vor Christus. For about 15 years, Also Como für por ungefähr 15 15 años, Jahre you have five generals. hat hubo man 5 Generäle. 15 generales. Antigonus is defeated at Ipsus. Antígono fue finalmente wird derrotado en Ipsos Ipso. besiegt. You have the four noted in prophecy Tenemos a Jetzt los hat man die 4 que están anotados en la profecía Gesalbten in der Prophezeiung till 298 bis zu hasta el dem año Jahr 298, when Cassander dies. porque ahí murió Casandro. That's 3 years. Eso fueron 3 años solamente. So there must be a prophetic reason Así que debe haber una razón profética Grund geben, for the story to be written this way. para que dass Dios die escriba esta Geschichte historia so de esta geschrieben forma. wurde. It gives us our symbols of the four winds, Nos da los das símbolos de Symbol los der 4 vier Winde. vientos, north, south, east, and west. norte, Nord, sur, este, Süden, oeste, Westen und Osten. What we can learn from those four generals. lo que Und was podremos können wir von aprender diesen acerca de vier estos Generälen 4 generales es importante. lernen? It's controlling history Ist, dass Dios es está controlando la Geschichte historia kontrolliert, so that we can use it prophetically. para que dass la wir podamos sie usar prophetisch, proféticamente. Benutzen können. But if we take that same condensed version Aber Pero wenn wir si diese tomamos esta gleiche versión condensada zusammengefasste, de esta historia, Version como Dios nos nehmen las da, and expand it, und pero sie la auseinanderziehen, expandimos, if I was just a historian si wenn yo ich fuese einfach nur ein simplemente un Historiker historiador wäre, who didn't have faith in inspiration, que no tuviera fe en la wer inspiración kein bíblica, Vertrauen in, kein Glauben in die Inspiration hätte, I would ask dann yo würde ich me fragen, why preguntaría, it skips some of the most important battles in history ¿por qué Dios se saltaría este montón de batallas de las más importantes de la historia? Schlachten der Geschichte hinüberweg, the most Darüber powerful weg. general of this time period. ¿Por qué über también einen der mächtigsten pasa por alto Generäle el dieser general más importante de esa Those historia? 15 years of five, Estos diese 15 años donde hubo 5 Jahre, wo es generales, 5 Generäle gibt, just to pick up this tiny 3-year period solamente Nur para um recoger diese este kleine pequeño 3 trozo de tiempo de Jahreszeitperiode 3 años, where you have four generals. donde man, hubo, sí, 4 4 Generäle generales. All we've done is expand the verse. Así Alles, que was todo wir lo que getan hemos hecho es haben, ist, dass expandir wir el diesen versículo. Vers auseinandergezogen haben oder größer betrachtet haben. A couple of years after the death of Alexander, Un par de ungefähr años 2 después de la Jahre nach muerte dem de Tod von Alejandro, Alexander, about 319, 318, más o menos en el año 319, 318, Christus, Pyrrhus was born. da wurde nació Pirro. Pyrrhus geboren. We drew up before the nation of Epirus. Vorher haben wir die Nation creció von en Epirus la- aufgezeichnet. En el país de Épiro, That little nation next to Macedonia este pequeño país neben justo al lado de was Macedonia, where Alexander the Great's mother was from. es de donde la madre de Alejandro Magno viene, nació. She was a princess of Epirus. Ella era una Sie princesa war de eine Épiro. Prinzessin von Epirus. And I think an aunt of Pyrrhus. Y creo ich que un glaube, tío de eine Pirro Tante von Pyrrhus. So Pyrrhus was a direct relation
to Alexander the Así Great. que Also Pirro Pyrrhus estaba stand en in directa direkter relación Verbindung familiar zu con Alexander Alejandro, dem Großen. And he's Alejandro Magno. listed in the top 4 generals that have ever lived. Y él Und está ist en una lista in de der los Liste 4 más der grandes generales größten que jamás hayan Generäle, die existido. je gelebt haben, Pirro. wird auch gelistet. He had the same ambition as Alexander, Él Die tenía la gleichen misma ambición que Ambitionen wie Alejandro perhaps Alexander gehabt. the exact same talents. y Vielleicht posiblemente die el mismo gleichen talento que Talente, tenía What he Alejandro. didn't have was Pero lo que nicht no hatte, tuvo was an empire already prepared by his father. fue ese ein, imperio que ya lo había preparado Imperium, su das padre, bereits schon von seinem Vater como vorbereitet ocurrió con war. But Alejandro. as a man, Aber Pero als como ein Mann hombre, he was a fantastic general. war ein Pirro fue fantastischer un general General. fantástico. He's born around 319, 318, Also Él nació más o geboren menos en el im Jahr año 319, 319-318 and he first becomes involved in our history Und y él wird empieza a halt, envolverse, der a Punkt, wo er jetzt als introducirse erstes en la in historia que unserer estamos Zeit estudiando, oder in unserer Geschichte involviert wird, in the history of the Fourth War. en la ist historia in de der la Geschichte Cuarta des Guerra de los Vierten Diádocos. Krieges. It's in the Fourth Diadochi War Es Es in en la diesem Cuarta Vierten Guerra de los Diadochenkrieg, Diádocos that he begins his campaigning. que él dass comienza seine sus Kampagne campañas jetzt beginnt. And he begins his work Und y él comienza beginnt su sein obra, su Werk, trabajo of establishing an empire ein de Imperium establecer zu el etablieren, imperio, by allying with this general, indem sich mit uniéndose en folgendem alianza con General este hombre, verbindet. specifically his son. Und con vor especialmente no allem Antígono, mit sino su seinem hijo Sohn. Demetrio. It was Antigonus and his son Demetrius, Also Era es war Antígono y su Antigonus hijo und Demetrio Demetrius, sein Sohn, who in this history quienes welche en in esta dieser historia Geschichte were fighting against our 4 generals. estaban die peleando en gegen contra de unsere 4 estos 4 Generäle generales de aquí. gekämpft haben. And in the Fourth War, Und Y en im la Vierten Cuarta Krieg Guerra, Pyrrhus allied himself to Demetrius. hat Pirro Pyrrhus sich se mit alió Demetrius con verbunden. Demetrio. And that is where we're going to pick up his life story. Y es Und desde das aquí, ist, de wo este wir punto, nun cuando vamos a seine empezar a Lebensgeschichte trazar y aufnehmen estudiar werden. la historia de su Pyrrhus' vida. story is in 2 parts. Pyrrhus La seine historia de Pirro va a estar Geschichte ist in dividida en 2 dos Teilen. partes. In this history, Es ist Esta in historia de dieser acá Zeitperiode, where he's fighting for an empire in es Macedonia, donde él está ist, wo peleando para für tener ein un imperio en Reich Macedonia. in einem Imperium in Mazedonien kämpft. to take us to the history of this king. Para Uns llevarnos zu a la dieser historia Geschichte dieses de Königs estos zu bringen, reyes, We went to the history of the Pyrrhic War, los sind reyes wir de zu la línea que der puse aquí a la Geschichte izquierda, der vamos a ir a las pyrrhischen guerras Kriege gegangen, pírricas en where he's Italia. trying to establish an empire in Italy. Es el wo wir lugar, el sehen, dass momento donde Pirro está tratando de ähm, establecer un imperio en ein Italia, Imperium versucht, después de lo que in ocurrió en Italien zu Macedonia. etablieren. But Pyrrhus' story Aber Pero la Pyrrhus historia seine de Pirro Geschichte is in 2 parts. ist in está dividida en dos 2 partes. Teilen. First, he tries for an empire in Macedonia. Primero Als intenta tener un erstes imperio en versucht er, ein Macedonia Imperium in Mazedonien zu kreieren Then he tries for an empire in Italy y und luego dann versucht intenta er, un eins imperio en in Italien zu Italia, etablieren. until he's finally defeated at the Battle of Beneventum hasta que Bis er finalmente dann fue schlussendlich derrotado en la der batalla Schlacht de von Benevento besiegt wird and dies at Argos. y und dann murió en Argos. stirbt. So in our next class, En Also in nuestra unserer próxima nächsten clase Unterrichtsstunde we're going to begin from this history of Macedonia vamos a werden empezar von desde esta historia de fangen wir aquí, hier la de mit der Geschichte Macedonia, Mazedonien an and trace the rise of this king. y und vamos a werden trazar dieses el Aufkommen levantamiento de dieses este rey. Königs nachvollziehen oder verfolgen. So we'll do that when we come back. Y lo haremos cuando volvamos. If you'll kneel with me in prayer. Si se arrodillan conmigo para orar. Dear Father in heaven, Querido Padre Vater, Celestial, thank you for our blessings. te agradecemos por tus bendiciones, Thank you for these histories, te agradecemos por estas historias that you have woven them for us dass que du sie für has uns trabajado gewählt para hast nosotros, to understand our own time. und dass wir controlado unsere para que Geschichte nosotros verstehen entendamos nuestro Pray propio that you will tiempo. direct us to study them properly. Te pido que nos puedas dirigir para estudiarlas dass wir sie apropiadamente richtig studieren May we understand better your parables y que und dass podamos wir entender mehr deine mejor tus Gleichnisse parábolas verstehen würden and make correct application. und y que richtige podamos hacer Anwendung aplicaciones vollziehen. correctas. Pray this in Jesus' name. Ich Lo bete pido en dies- el nombre de bete Jesús. dies in Jesu Namen. Amen. Amén. Amen.